Bien, gracias, maestra Kenia. Muy buena tarde a todas las personas que se encuentran en esta aula virtual convocada por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estamos dentro de su programa de diplomado en Derecho Procesal Electoral. Y con ustedes he tenido el privilegio de que reflexionemos en torno a 3 medios impugnativos que se contenían en la anterior, en la abrogada Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Son el recurso de apelación, que vimos el miércoles, el juicio de inconformidad, que vimos ayer jueves, y hoy tendremos que hablar del recurso de reconsideración. El asunto aquí peculiar de esta temática es que, como sabemos, esas 3 vías impugnativas ya no existen a partir de la semana pasada. El Diario Oficial de la Federación publicó el 2 de marzo el decreto de reforma en materia electoral del año 23 que vivimos. Y entonces, según un artículo transitorio, entraba en vigor esa ley a partir del día siguiente de su publicación. O sea que a partir del día 3 de marzo, o sea, hace 7 días, entró en vigor. En consecuencia, ya hablar de estos medios, recurso de apelación, juicio de inconformidad y recurso de reconsideración, pues ya el único sentido que tiene es como antecedente de lo que ahora tenemos. Ahora bien, 2 de estos recursos, los 2 que ya vimos, recurso de apelación y juicio de conformidad, pasaron a formar parte del juicio electoral en el campo de su procedencia. Yo les comenté que ese juicio electoral tiene una historia peculiar. Nació de un acuerdo de la Sala Superior para dar a las personas justiciables un camino viable para continuar la cadena impugnativa en sus entidades federativas cuando ya no tenían allá un medio impugnativo. Y bueno, se creó este juicio electoral. En ello, como se habló en algún momento en una de nuestras intervenciones, pues se cumplía, se llenaba una laguna para dar cumplimiento a lo que la misma Constitución mandata de que debe haber un medio impugnativo accesible, gratuito, expedito, etcétera, que cualquier persona de México pueda pues interponer. Incluso es un ideal muy antiguo, porque ya don José María Morelos, el gran caudillo de la independencia de México, señalaba que siempre haya un tribunal que proteja, que escuche las quejas de las personas que se sienten vulneradas en su derecho. Y esa frase, pues está ahora en los plenos de prácticamente todos los tribunales de la República Mexicana. Pero ese juicio electoral que nació de manera muy reducida en su competencia, muy estricta en su competencia, fue agrandando su cobertura. Y ya antes de que se diera la reforma, que se aprobara la reforma, ya en juicio electoral se veían muchas otras cosas. Entonces, de pronto viene a convertirse el juicio electoral en el juicio que tiene más cobertura. Y para el caso que a nosotros nos interesa, el recurso de apelación, que va a ser como una segunda instancia de la revisión administrativa que llamamos ahora, el recurso de revisión administrativa, pues quedó comprendida en juicio electoral. Y lo mismo sucede con el juicio de inconformidad, es parte del juicio electoral. ¿Se acuerdan que en alguna de las actividades que tuvimos hablamos de la diferencia entre un juicio y un recurso?
En el juicio se inicia una litis y el recurso es como una segunda instancia para que, si la resolución que nos dieron en esa primera instancia nosotros consideramos que fue violatoria a nuestros derechos constitucionales o que no se tomaron en cuenta ciertos aspectos procedimentales a nuestro favor, tengamos una segunda opción, el recurso de reconsideración. Entonces, entre juicio de inconformidad y recurso de reconsideración, se veía muy clara la diferencia entre un juicio y un recurso. Por otro lado, también en la competencia de estos medios impugnativos se veía claro. Los juicios de inconformidad los resolvía las salas regionales del tribunal en cualquiera de sus circunscripciones plurinominales. Guadalajara, Monterrey, Jalapa, Ciudad de México, Toluca. Esto sí se trataba de elección de diputados y de senadores. En caso de que fuera presidencia de la República, la elección presidencial, entonces por mandato constitucional y legal, iba directamente a sala superior toda impugnación y ya no tenía una segunda instancia, porque sala superior es el órgano de cúpula del tribunal. Bueno, con este diseño nos manejamos muchísimo tiempo, pero ahora las cosas han cambiado. Y entonces, para ser congruentes, para tener, bueno, sentido común, ya ni siquiera ingeniería estructural de los medios impugnativos, el juicio de inconformidad quedó comprendido, como vimos ayer, en el juicio electoral. Pero el recurso de reconsideración medio en el de revisión constitucional electoral, que también es, voy a proceder primero a ver cómo estaba hasta hace unos días, cuando sí existía el recurso de reconsideración. Acuérdense que recursar significa volver a cursar, volver a caminar. Re es otra vez, como cuando dices renacer, volver a nacer. Y cursar es caminar. Entonces voy a volver a caminar lo que ya anduve. Y reconsideración también tiene el prefijo re, que significa otra vez, y consideración, pues es un juicio mental que nos hacemos. Entonces yo quiero que por favor reconsideres, vuelvas a ver este asunto, y como todo tipo de apelación donde voy con un superior, como sucede en el recurso de apelación, las resoluciones que se dictaren podrían ir en tres opciones posibles por lógica. O se modifica, o se confirma, o se revoca el acto u omisión que, pues que estás impugnando. Observo que se ha levantado una mano, es de García Velázquez. La ruego que ponga, por favor, activo su micrófono para que podamos escuchar. Doctor, buena tarde, gusto en saludarlo. Buena tarde a todos. Muy buena tarde. Una pregunta, doctor. Ahorita que estábamos hablando del juicio electoral, antes de que se hiciera la publicación del llamado Plan B, el juicio electoral no estaba contenido dentro de la ley del sistema de medios de impugnación. Como mencionó hace un momento, fue por acuerdo del tribunal que se creó para asuntos que no tuvieran una vía específica. Ahora que se incluye dentro de la ley, entiendo que queda el espacio como vacante de lo que era el juicio electoral. Quiero pensar que se tendría que crear por acuerdo otro juicio parecido que cumpla lo que hacía el juicio electoral, es decir, que en este nuevo juicio se tramiten lo que no tenga una vía específica. Fíjese que contestando a su pregunta, que es muy, pues muy buena, yo también, si estuviera en su caso, preguntaría una cosa similar. Primero le voy a dar un antecedente antes de que veamos la respuesta. Fíjese que efectivamente, como lo hemos dicho, nació de un acuerdo de sala superior para cumplir con esa expectativa que tenemos todos de tener un medio accesible de justicia, que no se rompiera la cadena, se interrumpiera la cadena impugnativa.
de algunas entidades federativas, pero estaba la ley. De hecho, nunca estuvo en la ley de medios. Terminó su vigencia la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación y nunca quedó impactada ahí, a pesar de que después de haberse hecho este acuerdo, hubo pues algunas, concretamente una reforma a esta ley, ya en el ejercicio del gobierno titular del Poder Ejecutivo actual, pero se reformaron otras cosas. Yo siempre consideré que era la oportunidad para que, bueno, se tomara una decisión, quedara ya legislado aquí, en la ley, y ya no estaría sujeto a que era un acuerdo, ¿verdad? Pero no se escuchó, porque no era mi voz la única, claro, pero no se nos escuchó y se hicieron reformas, sí, pero a otras cosas que no vienen al cuento. Pero eso no se tocó. Entonces ahora, ya en la nueva ley, se convierte el juicio electoral con la misma denominación, juicio electoral, pero con una cobertura enorme que no sospechábamos, porque le están metiendo también medios impugnativos que eran de otras vías. Entonces, dice usted, el lugar que ocupaba este juicio electoral, y que ahora tendría que llamarse de otra manera, obviamente, pues podría ser llenado para lo que fue pensado el juicio electoral, para que con lo que no cupiera aquí por acá, pues se metiera en juicio electoral. De hecho, el acuerdo que tomó Sala Superior aduce algo de esto. Dice, mira, tenemos ya clasificado en nuestro reglamento, tenemos clasificado todos los asuntos, como si yo estuviera acomodando mis libros en un librero, y pues estos son biografías, esto es ciencia ficción, esto es novela, esto es derecho, esto es medicina. Entonces, cuando me encuentro una obra que no sé por dónde colocarla, no cabe exactamente en ninguna de las posibilidades, lo meto en varios, ¿verdad? Bueno, pues aquí pasa algo así, lo que no tenga por dónde ubicarse, pues le damos esto al juicio electoral. Por eso juicio electoral agrandó su cobertura. Y por ejemplo, hemos tenido casos que ya no tienen nada que ver con lo que originalmente era factible. Pero resulta que estos acuerdos y estas necesidades tienen que surgir para que Sala Superior tome una decisión. Es decir, ese acuerdo que se tomó, pues fue producto de la experiencia de que algunas cosas no cabían en clasificación dada. Entonces, en la nueva situación que estamos, pues la Sala Superior podría tomar, sí, la decisión que usted sugiere, crear otra vía por aquello que no se pueda clasificar, o esperar a que se desarrollen los procesos y se vea si hay necesidad, como la vi en ese momento, de crear una vía. Pero esto no lo podemos nosotros adelantar porque no sabemos qué va a suceder. Entonces creo que Sala Superior pues tiene las dos opciones. Podría crear internamente un medio impugnativo desde ahora, si así lo decide, o esperar a ver si surge la necesidad de ello. Pero sí, tendríamos, si lo hace, tendríamos que cambiarle de nombre, porque si no podría confundirse tanto la ciudadanía como los propios juzgadores. Tendríamos por razones evidentes que darle otro nombre. Aunque creo que el nombre no es lo esencial, sino lo que es esencial es esa idea de que nadie se quede sin acceso a la justicia. Pues vamos a ver qué decide la Sala Superior en su momento sobre ese particular, porque de hecho pues tiene las dos opciones: esperar a que el mismo camino de los juicios la lleve a una decisión similar, o adelantarse. Ahora bien, espero que haya yo respondido su inquietud. Ahora bien, miren, entonces, pues yo voy a seguir la metodología, si ustedes me lo permiten, de ver cómo estaba el recurso de reconsideración y cómo está ahora en la nueva ley. En la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, ya abrogada, el recurso de reconsideración se contempla, se regula
en los artículos 61 a 69. Son los artículos que tienen su regulación. Yo veo que entonces, pues mira, se llama, decíamos, el recurso de reconsideración, porque lo que quiero es que lo vuelvas a considerar. El nombre está muy bien puesto, como cuando tú, como mi jefe, me das una decisión que yo no estoy de acuerdo, pues si soy prudente dejo que pase un momento tu enojo o tu preocupación, y cuando veo que es oportuno, te digo, oye, te ruego que lo reconsideres. Tal vez lo que estás decidiendo no sea lo más adecuado, ¿sí? Quizás sea muy injusto, quizás sea, no tiene fundamento, quizás puede traer más problemas que soluciones. ¿Por qué no reconsideras? Y al reconsiderar, pues tú puedes hacer esas tres cosas, cualquiera de ellas. Confirmas lo que ya decidiste, o bien revocas, es decir, dices, bueno, dejen sin efecto lo que dije, o bien modificas, en algún sentido suavizas o tamizas lo que de momento se escuchó muy ácido, ¿no? Bueno, entonces reconsiderar significa que volvamos a pensarlo. Y eso es lo que hacía el tribunal con este recurso. Cuando se impugnaba en juicio de inconformidad, por ejemplo, los cómputos distritales o la declaración de validez de una elección o la entrega de las constancias respectivas, pues consideramos que eso no es correcto, que esto no cumple de todos los requisitos constitucionales y legales. Y entonces le rogamos al tribunal que lo reconsidere. O sea, ya no estamos hablando del instituto. El instituto fue impugnado en sus actos y resoluciones en el juicio de inconformidad. Pero ya dentro del tribunal, cuando Sala Monterrey me da una resolución, pues yo como partido político considero que no está correcta esa resolución. Estoy en contra de ella por A, B, C y D. Entonces yo pido al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que reconsidere, que repase, que vea otra vez el asunto. Pero obviamente ya no lo presento en Sala Monterrey, sino que el recurso de reconsideración me lleva a la Sala Superior. Y ya la Sala Superior sí, al reconsiderar lo que decida, revocar, modificar o confirmar, ya no tiene impugnación por razones evidentes. Entonces, es el mismo tribunal, pero en un órgano diferente. Tiene sentido, tiene lógica. Va a la Sala Superior a revisar lo que hizo Sala Monterrey, en mi ejemplo. Ahora bien, esto solamente se excepcionaba con la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos, que, repito, por mandato constitucional y legal, se conoce y resuelve cualquier impugnación directamente ante Sala Superior y en única instancia. Quiere decir, si yo lo veo con calma, que el candidato a la presidencia de la República o la candidata, porque claro, también puede ser una mujer, pues ya no tiene la oportunidad de la reconsideración. En eso, en realidad, pues está en desventaja con otro tipo de candidatos y candidatas. ¿Por qué? Porque la decisión en el juicio de inconformidad la tuvo Sala Superior y ya no tiene camino, ya no tiene vía. Entonces, pues ahí sí, el candidato o candidata impugnante en una elección presidencial, pues solamente tiene una oportunidad, juicio de inconformidad. Bueno, entonces yo voy a ver primero en esta ley ese recurso de reconsideración y entonces, como siempre, me van a dar primero la procedencia. La ley primero me dice para qué el recurso de reconsideración, que es lo que llamamos precisamente procedencia. ¿En qué casos procede interponer un recurso de reconsideración? Y me encuentro que dice lo siguiente: el recurso de reconsideración solo procederá, dice solo, o sea que no hay excepciones, dice solo procederá para impugnar las sentencias de fondo dictadas
por las salas regionales en los casos siguientes. Fíjate que aquí está diciendo lo que hagan salas regionales pasa a reconsideración. Pero en este sentido me dicen sentencias de fondo. Y aquí tendríamos que pues, verlo con calma, ver casuísticamente el asunto, porque resolver una sentencia de fondo quiere decir que entramos a la litis. Y finalmente, ya conociendo el caso y todo lo que se está impugnando y las pruebas y todo lo que tú desees, pues vamos a tomar una resolución contra la cual se está manifestando el impugnante. Pero si no se entra al fondo, por ejemplo, si se trató de un sobreseguimiento, pues ya no tiene forma de llegar a una reconsideración, ¿sí? El sujeto se desistió de la instancia y se comprobó que lo hacía por propia voluntad, ratificó su renuncia a continuar la impugnación. Entonces no se entró al procedimiento, se quedó sin materia el procedimiento, el juicio de inconformidad. Eso ya no pasa a reconsideración. Tiene que ser una resolución de sala regional, sí, pero en donde se haya entrado al fondo de la litis y se haya tomado una decisión. Pero dice, dictadas por las salas regionales en los casos siguientes. Veamos cuáles son los casos. En la ley anterior pues, solamente hay dos opciones. En juicios de inconformidad que se hayan promovido en contra de resultados de las elecciones de diputados y senadores, así como las asignaciones por el principio de representación proporcional que respecto de dichas elecciones, entiendo diputados, senadores, realice el Consejo General del Instituto y cuando se cumplan los presupuestos y requisitos establecidos en este ordenamiento. Entonces, la primera opción me dice, salas regionales, lo que decidan pasa a reconsideración, siempre y cuando se trate de resultados de elecciones, diputados, senadores, por los dos principios, por mayoría relativa, representación proporcional, y en el caso de los senadores también por el principio de primera minoría. Ahora, la siguiente posibilidad, la B, es también de salas regionales, pero en los demás medios de impugnación de la competencia de salas regionales, cuando hayan determinado la no aplicación de una ley electoral por considerarla contraria a la Constitución. Entonces, tú sabes que una facultad que tiene el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es en el sentido de no aplicar, de inaplicabilidad de una norma que pudiera ser violatoria de la Constitución. Y esa facultad que tiene una enorme responsabilidad, conlleva una enorme responsabilidad para los juzgadores, pues debe desde luego aplicarse solamente al caso que están juzgando. El tribunal no tiene facultad para expulsar esa norma del sistema, como si lo tiene la Suprema Corte en una acción de inconstitucionalidad. Pero por otro lado, cuando se pronuncia una sala regional en el sentido de inaplicar o sí aplicar porque no considera inconstitucional, en cualquiera de ambos casos, el sujeto afectado, ya sea porque se aplicó o ya sea porque no se aplicó, tiene el recurso de reconsideración para que la última palabra en ese sentido la pronuncie sala superior. Entonces, pues aquí, como ves, empezaron a llegar muchos asuntos de reconsideración más allá del proceso electoral. Porque cuando se trataba de combatir lo que se dijo en juicio de inconformidad, pues el tal juicio solamente se podía incoar en el caso del proceso electoral que se da cada 3 años para las elecciones de diputados federales o cada 6 para el caso de senadores y presidente de la República. En cambio, cuando
se está diciendo en la opción B que puede también interponerse un recurso de reconsideración cuando una sala regional se pronuncie por la inconstitucionalidad de una norma, pues entonces se puede aplicar el recurso de reconsideración en cualquier tiempo, cuando en la sala surja ese pendiente. Esto dice el artículo 61. Y luego el 62 ya nos habla de los presupuestos para interponer el recurso. Dice, para el recurso de reconsideración son presupuestos los siguientes: que la sentencia de la sala regional del tribunal, y aquí vienen algunas características, ¿qué pasa con esa sentencia que vamos a impugnar? Haya dejado de tomar en en tiempo y forma, por los cuales se hubiera podido modificar el resultado de la elección. Entonces aquí, quien interponía el recurso de reconsideración tenía que ser cuidadoso de que al impugnar una resolución de una sala regional, hiciera las observaciones específicas de qué causales de nulidad, por ejemplo, de nulidad de votación recibida en casilla, no se tomaron en cuenta. Y consecuentemente no se anuló la votación de esa casilla como debería haberse anulado, porque según el promovente, esa casilla, la mesa directiva de casilla, cayó en una causal de nulidad de votación recibida. Acuérdense, si ustedes conocen este tema, porque ese es otro tema diferente al que estamos tratando, acuérdense que hay causales de la A a la K, en un listado con letras, con literales, hay A, B, C, D, etcétera, hasta inclusive la K. Bueno, pues si la casilla cayó en alguna de estas nulidades y tuvo determinancia, o sea, fue importante, trascendente, si puso en duda la certeza del proceso ahí en esa casilla, la sala no la tomó en cuenta. Y entonces, pues tú estás molesto porque dices, bueno, ¿y por qué no tomaron en cuenta esto? No se vieron las pruebas. Bueno, pues voy a impugnar en un recurso de reconsideración. Esa es la primera opción que te da esto de los presupuestos. Una segunda opción es cuando esa resolución que vas a impugnar en reconsideración haya otorgado indebidamente, según tú, la constancia de mayoría y validez o asignación a la primera minoría, esto sería caso de senadores, o a una fórmula de candidatos distinta a la que originalmente se le otorgó o asignó. Entonces aquí lo que estamos viendo es que hubo irregularidad en la asignación de curules o también en la constancia de mayoría y validez que se emitieron. Una tercera opción es cuando se haya anulado indebidamente una elección. Sala regional anuló una elección, no una casilla, su votación recibida en casilla. Francamente anuló la elección. Entonces, pues, cabe la reconsideración. O cuando haya resuelto esa resolución de la sala superior, la no aplicación de alguna ley, como ya lo decíamos en materia electoral, por estimarla contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. O sea, que decidió que era inconstitucional y tú no estás de acuerdo o sí estás de acuerdo sobre ese particular. O bien el caso de que el Consejo General del Instituto Federal Electoral haya asignado indebidamente diputaciones o senadurías por el principio de representación proporcional. Es decir, se hizo una mala asignación de esas curules de representación proporcional, ya sea en diputados o senadurías. Y entonces esto se puede combatir en un recurso de reconsideración
¿Y por qué lo hizo mal el instituto? Por existir error aritmético en los cómputos realizados por el propio Consejo. Según tú observaste, el Consejo se equivocó. Es muy difícil porque pues, el Consejo es el órgano de cúpula del INE, pero puede ocurrir. 2, por no tomar en cuenta la sentencia que en su caso hubiera dictado la sala del tribunal. Si la sala del tribunal ordenó que esto no procedía y a pesar de eso el instituto procedió a otorgar la constancia correspondiente, o por contravenir las reglas y fórmulas de asignación establecidas en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y en el Código Federal. Aquí dice Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, pero cuando se hizo la reforma anterior, se dijo que siempre que encontraras código ya no es código, es ley. Bueno, pues entonces, si hizo mal, en concreto, si hizo mal la asignación, si no aplicó la fórmula correctamente, la aplicó con equívocos o con omisiones, pues se puede impugnar en un recurso de reconsideración. Ahora bien, hay requisitos especiales del recurso de reconsideración. Consideren que el asunto que se está ventilando en una reconsideración, y aquí estoy hablando en presente histórico, pues es un asunto delicado, porque estamos hablando de elecciones y tanto la ciudadanía como la opinión pública nacional e internacional, si es el caso, están atentos a lo que se va a resolver. Si estamos hablando de diputaciones, senadurías, pues el país va a estar pendiente si efectivamente ganó tal candidato. Y los corresponsales de prensa y las embajadas y consulados están informando a su vez a sus respectivos gobiernos por dónde está caminando la elección en México. Entonces es un asunto delicado, tanto para los partidos como para los candidatos, candidatas, y para los otros candidatos también que estuvieron en la contienda. O sea que este asunto incumbe a todos. Ahora bien, pues en este caso los requisitos especiales para interponer el recurso son los siguientes, están en el artículo 63. Dice, además de los requisitos establecidos por el párrafo 1 del artículo 9 del presente ordenamiento, con excepción del inciso F para la procedencia del recurso de reconsideración, se deben cumplir los siguientes. Haber agotado previamente en tiempo y forma las instancias de impugnación establecidas por la ley. Por ejemplo, ¿cómo te vas a ir a reconsideración si no hiciste juicio de inconformidad? Se te pasó el tiempo, no lo pudiste presentar y dices, pero lo alcanzo en la reconsideración. No, porque el recurso de reconsideración va a impugnar lo que se decidió en juicio de inconformidad. Entonces, al brincarte una instancia, te quedaste sin materia para ir a un recurso de reconsideración. Entonces, tienes que primero agotar la instancia previa. B, señalar claramente el presupuesto de impugnación de conformidad con lo previsto en la misma ley. O sea, aquí, y eso muchas veces no lo entendían los partidos, los impugnantes, porque hacían discurso más que señalamiento específico de qué era lo que estaban promoviendo y cuáles eran los presupuestos de su impugnación. Por ejemplo, decían, es que la resolución de la Sala Guadalajara carece de fundamento y se iban por ahí haciendo un discurso muy complejo en el cual podrían tener razón incluso, pero no se puede resolver sobre algo que no es concreto. Ahí no es para que tú emitas tu opinión, sino para que establezcas concretamente qué es lo que estás impugnando. Tienes que tener la resolución y decir a foja tal, dice, y esto pues va contra tal principio, ¿sí? O sea, no nada más en bulto, por decirlo de manera popular. Por eso este recurso pues era difícil de llevarlo a cabo por parte de los impugnantes porque tenían que estudiar la resolución en juicio de inconformidad con mucha minuciosidad
para encontrar razones por las cuales impugnar. O sea, aquí no cabe el discurso político. A lo mejor podría, si esto fuera político, pues convencer con algunos argumentos sólidos, pero no es un argumento político, es un argumento jurídico. Entonces no es lo mismo que digas, se violentó los derechos del debido proceso en esta resolución que yo ahora impugno. Y te lo voy a demostrar. A fojas tanto dice esto, fojas tanto se omitió esto otro. En fin, tú vas a señalar, pero con toda precisión, qué es lo que estás impugnando y las razones que te llevan a ello. También debe expresarse los agravios por los que se aduzca que la sentencia que tú quieres lograr puede modificar el resultado de la elección. Se entenderá que se modifica el resultado de una elección cuando el fallo pueda tener como efecto anular la elección, revocar la anulación de la elección, otorgar el triunfo a un candidato o fórmula distinta a la que originalmente determinó el Consejo Correspondiente del Instituto, asignar la senaduría de primera minoría a un candidato de fórmula distinto o corregir la asignación de diputados o senadores según el principio de representación proporcional realizado por el Consejo General del Instituto. Entonces tú tienes que estar cierto y expresarlo así, que de que tus agravios resulten fundados, entonces puede haber una resolución que modifique el resultado de la elección. O sea, no es algo superfluo, no es algo que finalmente no tiene sentido, porque de cualquier manera no va a alterar los resultados de la elección. Si esto es así, se podría hablar de un asunto evidentemente frívolo, porque no cambia la historia de esa elección. No tienes que demostrar que si te fallan a favor, porque tus agravios resulten fundados, va a cambiar el sentido de la elección. Por ejemplo, se te puede asignar a ti que no ganaste en detrimento del que ya se daba por ganador. Ahora bien, viene enseguida la competencia. La sala superior del tribunal es la única competente para resolver los recursos de reconsideración, porque venían de una sala regional. Y entonces, pues arriba de una sala regional, pues está la sala superior. Ahora bien, ¿qué otra cosa podemos encontrar aquí en la legislación original, la que ya ahora está abrogada? En el artículo 65 dice, de la legitimación y la personería. La interposición de los recursos de reconsideración corresponden exclusivamente a los partidos políticos, por conducto de el representante que interpuso el juicio de inconformidad al que le recayó la sentencia impugnada. El representante, claro, de ese partido, que compareció como tercero interesado en el juicio de inconformidad al que le recayó la sentencia combatida. Sus representantes a los consejos locales del Instituto Federal Electoral, ahora debe entenderse Nacional Electoral, que correspondan a la sede de la sala regional cuya sentencia se impugna, y sus representantes ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral para impugnar la asignación de diputados y de senadores según el principio de representación proporcional. Pero hace una aclaración este artículo 65. Los candidatos podrán interponer recurso de reconsideración únicamente para impugnar la sentencia de sala regional que estas dos opciones. A. Haya confirmado la inegibilidad decretada por el órgano competente del Instituto Nacional Electoral. O sea, por aspectos de inelegibilidad. O B, porque haya revocado la determinación de dicho órgano
por la que se declaró que cumplía los requisitos de elegibilidad. Acuérdate que esos requisitos de elegibilidad se revisan en dos momentos: cuando te registras como candidato y cuando finalmente obtienes el triunfo. Entonces, si se trata de que tú fuiste afectado como candidato o candidata por cuestiones de elegibilidad, podrías recurrir al recurso de reconsideración para aducir lo que a tu derecho convenga. Y finalmente será en ese caso la sala superior la que tome la decisión. En los demás casos, que no se hable de elegibilidad, en los demás casos, que tampoco se hable de, esto ya en el momento de asignar el triunfo, elegibilidad al fin, pues el candidato también puede recurrir, pero solo para intervenir. Si no va a él a impugnar, sino a intervenir como coadyuvante, o sea, para contribuir con el partido impugnante, exclusivamente para formular por escrito los alegatos que considere pertinentes dentro de un plazo determinado. Entonces, bueno, pues yo como candidato, como persona individual, solamente puedo interponer un recurso de reconsideración si lo que estoy aduciendo es asuntos de elegibilidad. Están diciendo que no cumplo los requisitos de elegibilidad y yo considero que sí los cumplo. Bueno, entonces ahí voy a aducir lo que a mi derecho convenga y voy a proporcionar las pruebas que confirmen lo que yo estoy afirmando. Por otro lado, si no es el caso, lo único que puedo hacer es intervenir, o sea, no impugnar, sino intervenir, colaborando, coadyuvando con el partido mío que está impugnando y poder presentar pues un escrito con todos los alegatos que yo considero que debieran tomarse en cuenta. Ahora, plazos. Pon atención en los plazos, a ver ahora cómo quedan. Dice, el recurso de reconsideración debe interponerse y hay dos opciones. Inciso A, dentro de los 3 días contados a partir del siguiente al que se haya notificado la sentencia de fondo, insiste, impugnada por la sala regional. Entonces yo veo que aquí se acorta el plazo, porque normalmente tenían 4 días los medios impugnativos y el de reconsideración tiene 3. Así que si vas a impugnar, ponte a inmediatamente a hacer tu escrito de demanda de reconsideración, porque el tiempo se acortó, no se agrandó, bueno, ni siquiera quedó como antes para los demás. Esto era importante que lo tuvieras, porque en las reglas comunes se dice, estas son reglas comunes para todos los medios de impugnación, pero salvo que concretamente haya algunos casos especiales que establezca la misma ley ya en una vía concreta. Y aquí tienes un ejemplo. El recurso de reconsideración solo tenía 3 días. Y hay otra opción. Dentro de 48 horas siguientes, o sea, 48 horas son 2 días, contadas a partir de la conclusión de la sección en la que el Consejo General del Instituto haya realizado la asignación de diputados o senadores por el principio de representación proporcional, que es lo que yo voy a impugnar. Yo considero que se hizo mal la fórmula, se aplicó mal la fórmula de asignación. Y eso es lo que voy a impugnar. Pues entonces tengo 48 horas a partir de que concluyó la sesión para presentar mi escrito de demanda. Ahí se me reduce más. En lugar de ser 3 días, son 2. Ahora, del trámite. Recibido el recurso de reconsideración, la sala superior, o el secretario del Consejo General del Instituto, perdón, es de la sala, en caso de ser la sala superior, o el secretario del Consejo General del Instituto, según corresponda, porque acuérdate que puede haber el per saltum,
lo turnará de inmediato a la sala superior y lo hará del conocimiento público mediante cédulas que se fijen en los estrados durante 48 horas. Si tú observas, una copia de un escrito de impugnación de cualquier otro medio dura 72 horas en estrados para que el público se entere y, si es del caso, aparezca un tercero interesado con oportunidad para también participar en ese juicio a lo que su derecho convenga. Aquí son solo 48 horas. También, si tú te acuerdas, por ejemplo, en la apelación, había que esperar, sí se avisaba de inmediato a la sala, pero había que esperar que se cumplieran las 72 horas de exhibición, de publicación en el estrado. Luego tenías 24 horas de tiempo para enviar todo a la sala competente. Aquí dice, se fijará en estrado durante 48 horas. Los terceros interesados y coadyuvantes únicamente podrán formular por escrito los alegatos que consideren pertinentes dentro de dicho plazo, los cuales serán turnados de inmediato a la sala superior. O sea, bajando los documentos del estrado, inmediatamente se va a la sala superior, ya no es un plazo de 24 horas. En todo caso, se dará cuenta por la vía más expedita la conclusión de dicho término. Entonces, aquí vemos un apresuramiento. Hay que rápido resolver. ¿Y por qué tan rápido? Porque se trata de asuntos de elección y los plazos para toma de posesión no se pueden variar. Entonces la sala superior estaba ahí pues muy presionada porque hay que resolver de inmediato. De manera que todo lo que se pueda obviar o abreviar, pues hay que tomarlo en cuenta, porque de otra manera se correría el riesgo de que todavía estuviera ventilándose un asunto cuando ya se debería determinar la toma de protesta. Dice el artículo 68 que una vez recibido el recurso de reconsideración, ahora sí, en la sala superior del tribunal. ¿Y por qué en la sala superior? Porque es la única competente para conocer y resolver la reconsideración. Será turnado al magistrado electoral al que le corresponda, a efecto de que revise si acreditan los presupuestos, si se cumplió con los requisitos de procedibilidad y si los agravios pueden traer como consecuencia que se modifique el resultado de la elección. Esto es congruente con lo que se dijo antes. Tú vas a impugnar siempre y cuando veas que, si obtienes una resolución favorable a tu causa, sí se modifican los resultados de la elección. Entonces esto lo va a revisar ahora la ponencia del magistrado o magistrada que va a conocer. De no cumplir con cualquiera de ellos, el recurso será desechado de plano. O sea, sin entrar a la esencia de la problemática, a la litis. De no cumplir con cualquiera de ellos, el recurso será desechado de plano por la sala. De lo contrario, si tiene sus requisitos cubiertos, el magistrado respectivo procederá a formular el proyecto de sentencia que someterá a la consideración de la sala en la sesión pública que corresponde. Acuérdate que la resolución no la va a dar el magistrado o magistrada que conoció del asunto. Lo que va a hacer ese funcionario judicial es hacer el proyecto que le va a proponer a sus colegas de pleno. Y bueno, ya ellos procederán a votar a favor o en contra de ese proyecto. De las sentencias, dice el artículo 69 y último, penúltimo de este recurso. Los recursos de reconsideración que versen sobre los cómputos distritales de la elección de diputados y de entidad federativa de senadores deberán ser resueltos a más tardar el 19 de agosto del año del proceso electoral. Los demás recursos deberán ser resueltos a más tardar 3 días antes de la toma de posesión.
Las sentencias que resuelvan los recursos de reconsideración serán definitivas e inatacables y podrán tener los efectos siguientes: confirmar el acto sentencia, modificar o revocar la sentencia impugnada cuando se actualice alguno de los presupuestos previstos, modificar la asignación de diputados o senadores electos por el principio de representación proporcional cuando se actualice alguno de los presupuestos. Y las notificaciones, las señala el artículo 70, que recaigan a un recurso de reconsideración, serán notificadas de la siguiente manera: al partido político o candidato que interpuso el recurso y a los terceros interesados, si es que los hay, a más tardar dentro de los 2 días siguientes al que se dictó la sentencia. Personalmente, siempre y cuando hayan señalado su domicilio ubicado en la Ciudad de México o en la ciudad sede de la sala cuya sentencia fue impugnada. En cualquier otro caso, la notificación se hará por estrados, pero esto es al partido político o candidato. Al Consejo General del Instituto, por oficio, siempre a las autoridades es por oficio, acompañado de copia certificada de la sentencia y a más tardar al día siguiente del que se dictó, y a la oficialía mayor de la Cámara que corresponda, sea diputados o senadores, del Congreso de la Unión, a más tardar al día siguiente en que se dictó la sentencia. Y ahí termina la regulación del recurso de reconsideración de este medio que ya desaparece. Solamente cabe añadir esto: concluido el proceso electoral, el instituto, por conducto del órgano competente a nivel central, podrá solicitar copia certificada de la documentación que integre los expedientes formados con motivo del recurso de reconsideración. O sea, cuando termina el proceso electoral, el instituto puede pedirle al tribunal: dame copia certificada de todo el expediente. Esto dice la ley anterior. Y esto, desde luego, generó pues jurisprudencias y tesis conforme se fueron resolviendo desde el año 96 hasta la fecha este tipo de recursos. Pero ahora vamos a ver en nuestra Ley General de los Medios de Impugnación en materia electoral dónde quedó esa reconsideración. Y entonces yo me voy al artículo 3.2 de la nueva ley. Y dice: el sistema de medios de impugnación se integra por, y da opciones. Y entonces son 4 medios impugnativos. El C, el tercero, dice: el juicio de revisión constitucional electoral para garantizar la constitucionalidad de actos o resoluciones definitivos y firmes, así como de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y como fueron las salas las que conocieron en juicio electoral de asuntos de votación, de asignaciones, etcétera, y ahora se están impugnando, pues entonces lo que cabe es el juicio de revisión constitucional electoral. También tiene lógica. El juicio electoral recayó, salvo la elección presidencial, en competencia de las salas regionales. Ahora tú estás impugnando lo que decidieron en juicio electoral las salas regionales. Pues no podrías hacerlo por la misma vía. Entonces hay otra, el juicio de revisión constitucional electoral. Pero aquí tengo que hacer una aclaración. Ese juicio de revisión constitucional electoral, antes en la anterior norma, se establecía para conocer de las elecciones locales, de los procesos electorales en las entidades federativas. Y entonces, pues iban a consideración de la sala regional en caso de tratarse de congresos locales
o de ayuntamientos, y para los titulares de ejecutivos en las entidades federativas, estoy hablando de gubernaturas y estoy hablando de jefaturas de la Ciudad de México, jefaturas de gobierno, entonces esto sí va a sala superior, por la trascendencia de lo que se está impugnando. Pero quiere decir que en este caso no cabe porque la competencia será para la sala superior. O sea, en otras palabras, para que no te confundas, también el juicio de revisión constitucional electoral, aunque sostiene el nombre que tenía, lo mantiene, ya no es igual. Porque ahí, por ejemplo, se está impactando lo que era el recurso de reconsideración. Entonces, necesariamente se modifica, subsiste el nombre y de hecho lo que conocía, pero ahora añadiéndose, por ejemplo, la reconsideración. Entonces, no te vayas con la finta de que, pues como es el mismo nombre, ese medio pasó exactamente como estaba antes. No. Ahora bien, el libro tercero de esta nueva ley dice del juicio de revisión constitucional. Ahí es donde va a regular específicamente el juicio en comento. Y ahí tenemos de los artículos 42 a 44. Son muy pocos artículos en realidad. Vamos a ver cómo está. El artículo 42 habla de la procedencia. Dice, el juicio de revisión constitucional procede para impugnar y da opciones. Y las opciones A y B dice, A, actos o resoluciones relativos, y tiene varios aspectos que no nos incumben para el tema que estamos tratando esta tarde. Pero donde sí ya nos incumbe este inciso A, dice, y en las elecciones federales de los diputados, de las diputaciones y senadurías por el principio de representación proporcional. Esto sí ya nos incumbe porque había pasado antes en juicio electoral por la mano de las salas regionales. Y ahora con lógica pasa al juicio de revisión constitucional electoral. El inciso B dice, resoluciones de las salas regionales que hayan dejado subsistente cualquier tema de constitucionalidad o hayan omitido impartir justicia electoral completa. Era lo que tenía el recurso de reconsideración. ¿Te acuerdas cuando la sala se pronunciaba para aplicar o no aplicar una norma? Pues entonces la última palabra la debe tener la sala superior. Tú podías impugnar en la medida que te afectaba. O también cuando dice aquí hayan omitido impartir justicia electoral completa. O sea que en la resolución del juicio electoral que cayó a competencia de una sala regional, tú consideras que hay fallas, hay faltas, hay omisiones que te perjudican y que de haberse tomado en cuenta podrían haberte dado la razón. Es lo mismo que consideraba el recurso de reconsideración. Por eso yo les decía, cuando decimos desaparecen vías impugnativas, no vayas a suponer que perdimos los derechos. No, eso sería terrible. No, los derechos no se pierden. Lo que sucede es que ahora tenemos otra ingeniería. O sea, como cuando cambias los libros de tu librero y los colocas de diferente manera. No pierdes ningún libro, solamente que decidiste hacer una reclasificación. Ahora bien, esto dice el 42, la competencia exactamente, perdón, la procedencia exactamente en lo que a nosotros nos interesa esta tarde, lo que fue el recurso de reconsideración. Porque, vuelvo a decir, ahí en el juicio de revisión constitucional electoral está lo que originalmente estaba en ese juicio, más lo que ahora corresponde que viene del recurso de reconsideración. Entonces, nosotros no estamos estudiando esta tarde el juicio de revisión constitucional electoral, sino solamente los aspectos que corresponden a lo que era el recurso de reconsideración.
El 43 habla de la competencia y dice, uno, la sala superior es competente para resolver el juicio de revisión constitucional electoral que se promueva en contra de las resoluciones de las salas regionales. Queda claro, porque si yo sigo leyendo el 43, me voy a encontrar que el juicio de revisión constitucional electoral sí tienen competencia las salas, pero no para efectos de sus propias sentencias, sino para efectos, por ejemplo, de las elecciones de congresos locales, por ejemplo. Entonces, por eso aquí es muy claro. Dice que la Sala Superior es competente para resolver el juicio de revisión constitucional electoral que se promueva en contra de las resoluciones de las salas regionales. Sí tiene sentido. Ahora veamos el 44, que habla de legitimación y personería. Dice, uno, el juicio de revisión constitucional electoral solo podrá ser promovido por quien tenga interés jurídico a través de sus representantes legítimos o por sí mismo y en forma individual en los términos previstos por esta ley. La interposición del juicio de revisión constitucional electoral corresponde exclusivamente a partidos políticos por conducto de, y acuérdate que la ley anterior nos dice quiénes son los representantes legítimos de los partidos políticos para interponer este recurso, recurso de reconsideración. Bueno, pues ahora que se convierte en juicio de revisión constitucional electoral, prácticamente son los mismos, porque dice el representante que interpuso el juicio electoral al que le recayó la sentencia impugnada. O sea, ese señor actuó por el partido X en un juicio de inconformidad, que nosotros ahora le llamamos juicio electoral, pues es precisamente el que va a poder interponer el juicio de revisión. Tiene también lógica. Yo interpuse a nombre de mi partido el juicio electoral y ahora yo mismo voy a ir a la segunda opción, a la segunda instancia, el juicio de revisión constitucional electoral. Pero también es otra opción, inciso B, el representante que compareció como tercero interesado en el juicio electoral al que le recayó la sentencia impugnada. Fíjate que el tercero interesado en este caso de las elecciones también tiene lógica. Si un partido político, por ejemplo, ganó la elección y ahora están impugnando esa elección, pues no le conviene porque él ya se da por ganador. Por eso él tiene un interés legítimo en la causa. A él no le conviene que prospere esa impugnación y va a defender la legitimidad de su elección. Otra cosa es que logre su propósito, pero tiene todo el derecho a manifestar pues, sus puntos de vista controversiales. Ahora, una tercera opción son los representantes del partido ante los consejos locales, o sea, en las entidades federativas, del Instituto Nacional Electoral, que correspondan a la sede de la sala regional cuya sentencia se impugna. Si esto fue conocido en lo que era juicio de inconformidad y ahora es juicio electoral por una sala, que te gusta Jalapa, pues entonces el representante del Consejo Local en Veracruz puede también interponer el juicio de revisión constitucional electoral. Y también los representantes de ese partido ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral para impugnar la asignación de diputaciones y senadurías, según el principio de representación proporcional. Entonces son los representantes prácticamente los mismos que decía la ley anterior. Ahora dice el punto 3, 44.3, la falta de legitimación o de personería
se da causa para que el medio de impugnación sea desechado de plano. Sí, si no tienes legitimidad, o sea, si no eres representante legítimo, o si siéndolo, no acreditas tu personería. Y aquí aprovecho así a la pasada para recordar a ustedes que a veces indebidamente se dice, acredite su personalidad. Y eso es una ofensa muy grande, porque en los tiempos que corren, todo ser humano es persona, independientemente de edad, nacionalidad, religión, preferencia sexual, lo que quieras. Toda persona, desde el momento que es un ser humano, tiene personalidad jurídica. Entonces, si tú me dices que acredite mi personalidad, me estás ofendiendo. Oye, ¿que me estás confundiendo con un ropero o con qué? ¿O qué quieres? Que te dé una vueltecita, bueno, para que veas que no soy un gorila, que soy un ser humano. No, lo que tú sí me puedes pedir es que acredite mi personería, es decir, mi calidad por la que comparezco ante la autoridad. Entonces yo digo, mira, yo soy el representante legítimo del partido A, el partido impugnante. Bueno, eso digo yo. Pero entonces si me dicen, a ver, ¿cómo lo demuestras? Eso lo que quieres que te demuestres la personería. Aquí está mi nombramiento. Aquí está reconociendo la propia Sala Regional Jalapa de la tercera circunscripción plurinominal, que yo soy el representante de ese partido allá. Entonces, eso es lo que sí me puedes acreditar, pero nunca me digas acredito su personalidad, porque me estás ofendiendo y me estás confundiendo con una cosa o qué. Yo tengo que demostrar mi personalidad, basta que soy un ser humano y tengo personalidad. En la época de la esclavitud, pues sí, había que demostrar que no eras una cosa, sino un ser libre. Pero ahora esto no se da y consecuentemente lo que se pide es la personalidad. Entonces son dos cosas distintas. Soy representante legítimo, o sea, considerado en la ley dice, aquí dice las opciones, el representante del partido esto, el representante del partido en aquel caso, etc. Entonces, eso es legítimo, la ley me lo da. Ahora, la personalidad es otra cosa. Yo debo demostrar que soy el sujeto que está mencionándose aquí. Eso es otra cosa distinta. Y luego, en cuanto a los plazos y términos, no está dentro de este bloque de artículos que regulan el juicio de revisión constitucional electoral, sino lo debemos buscar en la parte de, de reglas comunes a los medios de impugnación, o sea, artículos antas, artículos de al principio. Por ejemplo, el artículo 8, en su párrafo 1, 8.1, dice: los medios de impugnación previstos en esta ley deben presentarse dentro de los 4 días contados a partir del día siguiente, aquel en que se tenga conocimiento de la resolución o acto impugnado, o que se hubiera notificado de conformidad con la ley aplicable. Entonces aquí, pues sí, los justiciables salieron ganando, porque te acuerdas que los plazos para impugnar en el antiguo recurso de reconsideración se reducían a 3 y a veces a 48 horas, o sea, 2 días. Y aquí no señala excepción alguna. Entonces ya no podemos, según el texto de la ley, habría que ver si ya en el caso concreto y a criterio de magistrados cabe una interpretación diferente, pero así de primera instancia ahorita, como académico, yo observo que no hay plazo menor o mayor de los 4 días. Entonces, pues sería aplicable también al caso del juicio de revisión constitucional electoral. Ahora, otro artículo también de los de al principio de la ley, el artículo 16.4, en ningún caso se tomará en cuenta para resolver las pruebas ofrecidas fuera de los plazos legales. La única excepción a esta regla es la de la prueba superveniente.
Todos ya sabemos cuáles son las pruebas supervenientes. Aquellas que o no existían al momento de que se impugnó, o existiendo no fueron del conocimiento del impugnante o de la autoridad, y por eso se hablan supervenientes. Y siempre y cuando se presenten ante la autoridad judicial antes del cierre de la instrucción. Bueno, pues aquí cabría la misma regla que cabe en el recurso de reconsideración de nuestros días. Esto porque también tiene lógica. Sala, en nuestro ejemplo, Jalapa, tomó una resolución sin conocer esas pruebas que tú ahora enseñas. Entonces, cuando te ibas a recurso de reconsideración, pues obviamente ya no cuadraba la resolución de Sala Jalapa con la nueva situación. Por eso ya no te admiten más pruebas, salvo que la tal prueba sea superveniente. Entonces sí te la admiten y sí puede cambiar la historia de la resolución que estableció la sala regional. Y ahí termina este primer contacto con la nueva ley. Como ves, seguramente al hacer la comparación que hemos hecho ahorita, ¿qué era lo que había cuando era recurso de reconsideración? ¿Y qué es lo que hay ahora en juicio de revisión constitucional electoral? Pues surgen muchas dudas. ¿Y qué pasa si esto? ¿Y qué pasa si aquello? Pero las tales dudas no las podemos resolver en esta sesión. Primero, porque no tenemos el caso concreto. Segundo, porque la interpretación de esta ley ya aplicada a la justicia corresponde a los operadores de la justicia. En el caso del tribunal, a las y los magistrados de la misma, tanto en sala regional como en sala superior, según la competencia. Entonces aquí sí no te puedo poner ejemplos. En el recurso de reconsideración, sí. Normalmente cuando este tema lo dábamos en diplomados, pues primero se hacía la explicación teórica, incluso acompañado con una presentación para que fuera más objetivo. Es como si estuviéramos escribiendo en la pizarra. Y luego poníamos uno o dos ejemplos en resolución que obra en expediente. Y ahí pues aparece hasta subrayado lo que nos interesaba para que tuvieras ya en un caso real cómo se resolvió. Y era interesante porque de alguna manera lo veías teórico-práctico. Es decir, por un lado la teoría académica, y por otro lado el caso judicial ya en resolución. Y sí, había algunos aspectos que eran muy, muy interesantes, pero en este caso no te puedo ofrecer ese material sencillamente porque ahorita no existe. Conforme lleguen esos tipos de juicios, se irá pronunciando la sala superior, por ejemplo, y nos dará la oportunidad de analizar casos concretos y ver, a ver, será para mí como académico, será muy interesante ver los primeros asuntos que resuelva las salas regionales o superior según la competencia, en los primeros asuntos que lleguen al tribunal. Y ahí todas esas dudas que ahorita tú y yo tenemos, pues ahí quedarán tal vez un poco ya despejadas. Pero toca a ellos, a los operadores de la justicia, el resolver. Ahorita no, pues no puedo decirte más lo que ya te dije. Y el recurso de reconsideración, pues ya no tiene mucho sentido que le hagamos ruido, porque ya se convierte en un antecedente histórico. ¿Se acuerdan ayer que vimos el juicio de inconformidad y que vimos que deviene desde más atrás, desde cuando hubo, no era juicio, era recurso? Pero pues ya eso es histórico, ya no tenía sentido que nos entretuviéramos viendo tus antecedentes, salvo que tuviéramos interés, ¿sí?, en hacer un estudio muy teórico de este recurso, de este juicio de inconformidad.
pero ya no tiene sentido, es como si nos fuéramos a ver qué hacía el Tribunal de lo Contencioso Electoral, si había un trascendente, o qué hacía el Tribunal Federal Electoral, el TRIFE, pues ya todo esto es histórico. Y sí tiene interés, pero ya para especialistas muy, muy profundos del tema. Lo que ahorita importa es que nos aboquemos, que nos apliquemos al conocimiento con mucho cuidado de la nueva ley. Y vamos a ir descubriendo muchas cosas que ahorita quizás en una primera lectura pues no las advertimos del todo. Y entonces esperar a que se vayan resolviendo los casos para que ahora sí podamos ofrecer, mira, ya hay una jurisprudencia sobre este tema y hay otra. La ley, la nueva ley, tiene cosas muy interesantes que seguramente tú ya viste, por ejemplo, el juicio en línea. El tribunal tenía antecedentes de esto, desde antes de que se viniera la pandemia. Ya se tenía muy avanzado lo de la firma electrónica, pero con la pandemia, en que de pronto nos quedamos incomunicados, el tribunal aceleró vía acuerdos de la sala superior las posibilidades del juicio en línea, porque en realidad era la única opción que se tenía para que la justicia electoral no quedara paralizada. Entonces, el tribunal tuvo que avanzar mucho y ahí es muy importante los acuerdos que se tomaron en distintas fechas de la pandemia, por ejemplo, para darle validez a la sesión pública que hacían los magistrados, tanto de sala superior como de las regionales, pero vía Zoom. En principio eso no estaba contemplado en el reglamento del tribunal, menos en la ley o en la Constitución, pero la necesidad nos hizo ir a esa modalidad. Entonces, por acuerdo, se le dio validez a ese tipo de reuniones. Las notificaciones también, ya antes de la pandemia había algo sobre esto, pero la pandemia obligó a acelerar el paso. Y ahora en la nueva ley tenemos especificado todo el juicio en línea. Y entonces ya se está contemplando todos los aspectos, desde la interposición hasta la notificación y la ejecución de la sentencia a través de el juicio en línea. Entonces así, en la reforma hay cosas pues muy interesantes que tenemos que analizar, pero pues eso ya excede el tema de esta tarde, que era el recurso de reconsideración, que ahora se convierte en una parte de procedencia del juicio de revisión constitucional electoral. Entonces yo dejo hasta aquí mi intervención y pido a ustedes encarecidamente si quieren hacer algún comentario o alguna pregunta, claro. Pues es el momento en que ahorita pueden levantar su mano. Y si ahorita tienen más dudas que tenían antes de esta clase, pues qué bueno, porque de eso se trataba, de despertar la curiosidad de ustedes. Mi consejo es en el sentido, mi consejo cariñoso y comedido, es que ustedes si tienen un poquito de tiempo, ya ves que lo que te sobra es tiempo, entonces, pues pónganse a leer el decreto de la ley de medios completito. No es muy amplio, porque como puedes ver, se redujo, al contrario. Hay menos numerales que tenía la Ley General del Sistema de Medios. Entonces, en un cafecito, en que te sientas a tomar tu cafecito, te lees todo. Una lectura así de primera instancia, de vuelo de helicóptero, y vas a encontrar cosas que te van a llamar la atención y ya pasada esa lectura así panorámica, podrás retomar algunos aspectos que ya concretamente te interesaron y te vas a encontrar cosas interesantes. En algunos puedes estar de acuerdo, en otros te parecerá que no es muy conveniente, pero pues esto es producto de cualquier acto humano, es decir, cosas positivas, cosas que no son tanto. Pero yo les invito muy afectuosamente a que hagan ese ejercicio, leer así rápidamente, y te aseguro que en una hora no es demasiado. O sea, yo creo que en unos
30, 40 minutos ya la tienes leída con mucho detalle. No para memorizar, no para hacer un examen, sino para que no te cuenten qué es lo que realmente viene ahí. Creo que es un buen ejercicio, no sé ustedes qué piensan. A lo mejor ya lo hiciste, pero si no lo has hecho, pues date ese gusto. No sé si allá en la maestra Kenia, en su chat, tenga algún comentario, alguna pregunta concreta. Maestra Kenia, ¿está usted por ahí? ¿Tiene alguna nota de parte de las personas participantes? Creo que no. Bueno, pues si esto es así, y si no tienen preguntas o comentarios concretos, pues no sé si tengo otros temas con ustedes, porque ya son 3. Entonces ya voy a pedir la planta ahí, ¿verdad? La plaza ya fija en este diplomado. Qué paciencia de ustedes de tenerme en 3 ocasiones. Se los agradezco mucho su tiempo valioso que me han dedicado atención, pero espero que estas reflexiones hayan servido para despertar inquietudes, curiosidad, y vamos a ver qué pasa cuando ya tengamos los asuntos enfrente, cuando ya lleguen a ponencias con el numeral tal, diagonal 23, y vamos a ver por dónde van resolviendo, qué criterios van asumiendo nuestros magistrados y magistradas, que tienen, claro, una experiencia enorme, son nuestras autoridades, no solamente por el cargo, sino por la experiencia enorme que han tenido en el ejercicio de su función. Les deseo un fin de semana muy grato, cuídense mucho, aprovechen este fin de semana para recuperar fuerzas, porque ya es que luego la semana se vuelve a veces muy difícil. Entonces disfruten su fin de semana con los amigos, con la familia, consiéntanse un poquito. ¿De acuerdo? Pues maestra Kenia, si no dispone usted de otra cosa, salimos de grabación. ¿Está usted de acuerdo? Claro que sí, doctor. Maestra Kenia, como siempre, mi cariño, mi gratitud, y en este día más, porque de veras nos sacó así de las uñas. Yo pensé que no iba a poder dar mi conferencia. Pues espero que se pase usted un fin de semana óptimo. Claro que sí, doctor, igualmente. Maestra, cuídense muchísimo. Gracias, doctor. Igual, les agradezco.